Hace apenas 2 décadas, Japón era la segunda economía más grande del mundo. Y una década antes de eso, los economistas se dedicaban a hacer predicciones sobre cuándo podría incluso superar la dominancia económica de los Estados Unidos. Claro, eso nunca sucedió. Y desde el comienzo de la década de 1990, la producción de Japón ha estado en su mayoría estancada. Desde entonces, ha sido ampliamente superado por China y dejado muy atrás por los Estados Unidos. ¡Vamos, exploremos el planeta! En retrospectiva, esto no es sorprendente. El país tenía muchos problemas subyacentes y realmente no tantas ventajas globales. Simon Kuznets dijo una vez que hay 4 tipos de economías en el mundo: economías subdesarrolladas, economías avanzadas, Argentina y Japón. Argentina es una economía que ha tenido todas las oportunidades para tener éxito, pero aún no lo ha logrado. Y Japón es una economía que ha tenido todas las razones para fracasar, pero aún no lo ha hecho. Lo que es aún más impactante es que después de más de 3 décadas de estancamiento económico, Japón podría estar buscando una recuperación, ya que una serie de factores económicos están jugando a su favor. Esta es una posibilidad muy emocionante que está atrayendo la atención de muchos economistas, porque, en muchos aspectos, Japón tiene una economía adelantada a su tiempo. Esto significa que el estancamiento que experimentó Japón en la década de 1990 podría no ser un problema único del país, sino algo que todas las economías podrían esperar una vez que se vuelvan lo suficientemente avanzadas. Es solo que Japón fue el primer país en el mundo en alcanzar ese nivel. Es agradable pensar que la tendencia histórica de crecimiento ilimitado en un mundo finito continuará para siempre en nuestras propias economías. Pero Japón muestra una serie de advertencias preocupantes sobre por qué el crecimiento que todos hemos disfrutado en los últimos 2 siglos podría ser una excepción más que la norma. Y esos factores valen la pena ser explorados en detalle. También vale la pena explorar cómo Japón, y potencialmente nuestras propias economías, podrían manejar este estancamiento para desarrollar economías que no dependan del crecimiento económico. A pesar de sus problemas, Japón aún recibe elogios por sus estándares de vida y su manejo de problemas como la asequibilidad de la vivienda. Entonces, ¿qué está indicando que Japón podría finalmente estar en camino hacia una recuperación económica? ¿Significa esto que el crecimiento ilimitado podría ser posible en nuestras propias economías? Y finalmente, ¿qué le ocurriría al país si se estancara para siempre, después de que aprobaran una vaga y excesiva ley de secreto estatal en 2013? Japón es un país que está atrapado viviendo en el año 2000, pero ha estado viviendo allí desde la década de 1970. Lo que eso significa es que durante su auge estaban décadas por delante de su tiempo. Japón estaba tecnológicamente muy adelantado respecto a todos sus rivales avanzados y producían gadgets de vanguardia y construían infraestructura de clase mundial. Adoptaron las computadoras más rápido que el Occidente y estaban usando todo esto para ser algunas de las personas más productivas del planeta. Desafortunadamente, Japón sigue viviendo en el año 2000, pero ahora eso significa que están 23 años atrás. Esto es claramente visible en muchas de sus industrias más importantes. Japón solía ser el ejemplo definitorio de alta tecnología, pero ahora lucha por adoptar nuevas tecnologías. Sus empresas están muy por detrás de sus rivales en los Estados Unidos. Solo Microsoft y Apple juntas valen más que todas las empresas públicas de Japón combinadas. Eso incluye todas sus otras empresas. No solo sus antiguas empresas tecnológicas dominantes, que, aparte de Sony, realmente no tienen la influencia global que alguna vez tuvieron. Los teléfonos móviles son uno de los mercados más grandes y de más valor en el mundo. Japón solía producir una gran parte de los teléfonos móviles del mundo, y tener un teléfono de Japón era considerado un gran logro porque normalmente eran más avanzados y más valiosos que los teléfonos móviles comunes. Ahora este lucrativo mercado está dominado por empresas de los Estados Unidos, Corea del Sur y China. El declive del dominio tecnológico ha afectado la economía de muchas maneras, no solo por perderse la venta de teléfonos móviles. Dentro de una economía, la tecnología también se puede usar para hacer que los trabajadores existentes sean más productivos. Un solo trabajador cavando con una excavadora podrá hacer el mismo trabajo que 100 obreros cavando con palas. Y la utilización de la tecnología lleva esta idea hacia adelante en casi cualquier industria de una economía. Cuanto más pueda hacer un trabajador individual en un periodo de tiempo determinado, más productivo será. Y dado que las economías generalmente se miden usando el Producto Interno Bruto, la productividad colectiva de todos los trabajadores en esa economía es muy importante, porque realmente solo hay 3 formas de mejorar el Producto Interno Bruto o la producción económica total. La primera es hacer que los trabajadores trabajen más tiempo.
Si 1 millón de trabajadores en una economía pueden producir $30 de producción en una hora y trabajan 1.000 horas al año, entonces esa economía tendrá un Producto Interno Bruto de $300.000 al año, $30.000 millones. Si esa economía hiciera que todos sus trabajadores trabajaran 2.000 horas al año, entonces duplicaría su Producto Interno Bruto a $60.000 millones. Otra forma de hacer lo mismo es hacer que más personas en una economía trabajen. Esto se mide utilizando la tasa de participación en la fuerza laboral, que toma el número total de personas mayores de 16 años que están trabajando o buscando trabajo, y luego lo divide entre el número total de personas en edad de trabajar menos, aquellos que están encarcelados o de alguna manera institucionalizados, lo que en algunos países puede marcar una gran diferencia en estos cálculos. La tasa de participación en la fuerza laboral en un país como los Estados Unidos y Japón está solo alrededor del 63%, lo que significa que casi el 40% de las personas en edad de trabajar no trabajan. Esto puede ser porque no lo necesitan, no pueden debido a una discapacidad o porque están siendo apoyados por una pareja o algún otro familiar. Si una economía teórica con 1 millón de trabajadores duplicara su tasa de participación en la fuerza laboral a 2 millones de trabajadores, manteniendo todo lo demás igual, también duplicaría su producción económica. Una de las formas más eficientes de hacer esto durante las últimas 5 décadas ha sido alentar a las mujeres a unirse a la fuerza laboral, ya que históricamente han representado una gran parte de la mano de obra no participante en posiciones remuneradas. Ahora, hacer que más personas trabajen más tiempo solo funciona hasta cierto punto. Eventualmente puede que no haya suficientes trabajos para todos, lo que aún podría no producir el valor esperado por hora. Si Japón duplicara su fuerza laboral y luego duplicara la cantidad de horas que todos trabajaran en un año, teóricamente debería cuadruplicar su producción económica. Pero lo que es más probable es que las personas sobrecargadas de trabajo, luchando por menos empleos, terminen produciendo algo como $10 de valor por hora, por lo que solo se lograría una mejora marginal en la producción total, una política que probablemente tendría enormes costos sociales. Hoy en día, la tasa de participación en la fuerza laboral de Japón ha disminuido desde su punto más alto, pero solo en alrededor del 5%. Y eso proviene de una época en la que el trabajo en el país era mucho más básico, por lo que era más fácil conseguir un empleo sin una educación especializada. Estados Unidos, en comparación, ha visto una caída mucho más pronunciada en la tasa de participación laboral solo en la última década. Japón también es ya conocido por sobrecargar de trabajo a su gente, ya que el país tiene una cultura de trabajar muchas horas, aunque no sean particularmente productivas. Es bueno para impresionar a los jefes, pero no es particularmente bueno para impresionar a los macroeconomistas, porque será imposible lograr que la economía japonesa crezca pidiendo a la gente que trabaje más, si ya están trabajando más que casi cualquier otro país del mundo. Otra opción para lograr el crecimiento económico es simplemente tener más gente. En general, más personas significa más trabajadores, y todavía significa proporcionalmente la misma cantidad de trabajo. La participación puede mantenerse si las personas quieren quedarse en casa para criar una familia o por cualquier otra razón. Las opciones para hacer crecer una población son tener más hijos o traer gente del extranjero. Nuevamente, lamentablemente, Japón no es bueno en ninguna de estas dos, en parte debido a lo sobrecargado que está el trabajo. Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Este problema también ha pasado el punto de no retorno. Ahora una parte suficientemente grande de la población es demasiado mayor para tener hijos, y están ejerciendo más presión sobre las generaciones más jóvenes para que las cuiden directa o indirectamente, ya que son demasiado mayores para trabajar o cuidar de sí mismos, lo que deja menos tiempo y recursos para criar una familia joven. Ahora, una baja tasa de natalidad no es exclusiva de Japón. La mayoría de las economías avanzadas del mundo hoy en día no están teniendo suficientes hijos para mantener su población, sino que dependen de la migración de países con tasas de natalidad más altas, que generalmente tienden a ser más pobres, para mantener sus niveles de población estables o incluso impulsar el crecimiento controlado de la población. Esto puede causar muchos problemas para las economías más pobres con tasas de natalidad más altas, de donde provienen esos migrantes, porque generalmente son los mejores y más brillantes de esos países los que se les ofrecen oportunidades para vivir y trabajar en economías avanzadas, lo que significa que los países que menos pueden permitírselo están perdiendo a sus mejores trabajadores justo después de haber invertido recursos en criarlos y educarlos. Pero para las economías avanzadas, todos los efectos secundarios negativos se revierten y en su mayoría solo obtienen los beneficios. Las economías avanzadas obtienen trabajadores altamente productivos que pagan impuestos justo cuando entran al mercado laboral y ni siquiera tuvieron que invertir nada en criarlos como niños o educarlos para que se convirtieran en trabajadores tan valiosos en primer lugar.
Lograr un crecimiento económico solo trayendo más trabajadores puede a menudo llevar a un resultado mejor que la suma de sus partes también. Si todo lo demás se mantiene igual, solo agregar trabajadores igualmente eficientes no hará mucho porque, claro, la producción está aumentando, pero se distribuye entre más personas. Un ejemplo extremo de esto es que China tiene una economía mucho más grande que Noruega, pero en realidad, la mayoría de las personas preferirían vivir en Noruega porque la calidad de vida allí es mucho mejor, porque cada persona individual es mucho más productiva. Eso es cierto, pero la migración aún puede aumentar la producción económica en un margen mayor que el aumento comparativo de la población, porque la mayoría de los trabajadores migrantes serán, bueno, trabajadores, a diferencia de alrededor del 40% de la población que no está involucrada en trabajos remunerados en lugares como Estados Unidos y Japón, y también tienden a ser más productivos que el promedio. En general, los trabajadores migrantes calificados en Estados Unidos, por ejemplo, ganan significativamente más que el promedio nacional porque Estados Unidos tiene el lujo de elegir solo a los mejores trabajadores que solicitan vivir y trabajar allí, porque muchas personas de todo el mundo quieren vivir allí, debido a que las oportunidades para vivir una buena vida son mucho más abundantes de lo que serían en sus países de origen. Así que aumentar la población total de trabajadores calificados también es una forma efectiva de aumentar la producción económica total. Si Japón fuera capaz de atraer migración calificada al mismo ritmo y con la misma calidad que Estados Unidos, muy probablemente resolvería su estancamiento económico en una década. Pero Japón ha sido increíblemente resistente a esta estrategia, y la verdadera pregunta es, ¿por qué? Bueno, el japonés no es un segundo idioma hablado ampliamente, lo que hace que sea difícil para la mayoría de las personas que buscan una mejor oportunidad para vivir y trabajar elegirlo sobre un país de habla inglesa, que es mucho más hablado. El país tampoco es tan atractivo en términos de oportunidades. Su reputación de sobrecargar de trabajo es bien conocida, y esa no es exactamente la forma de vida que las personas altamente productivas van a mudarse a otro país para perseguir. Gracias al estancamiento continuo, los salarios promedio en Japón ahora son también significativamente más bajos que en lugares como Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental. Alguna vez fueron comparables o incluso más altos, pero eso fue hace 3 décadas. La calidad de vida tampoco es generalmente tan alta, y es importante abordar una nota lateral potencialmente controversial aquí. La vivienda en Japón. Japón y Tokio en particular a menudo se elogian por su vivienda asequible. Una hazaña increíble considerando que, a pesar de todos los desafíos que ya hemos explorado en este video, sigue siendo la zona metropolitana más grande y productiva del mundo. A pesar de eso, las viviendas en Tokio son mucho más asequibles que en la mayoría de otras ciudades del mundo, incluyendo aquellas en países que son más pobres en general. La forma en que lo han logrado es un gran estudio de caso sobre los factores que determinan el precio en un mercado económico. Una cosa que el país ha hecho bien frente a ciudades que son notorias por su vivienda inaccesible es que el desarrollo está mucho menos restringido. La vivienda puede construirse justo al lado de oficinas y fábricas, y hay pocos límites sobre qué tan alto puede ser un edificio. Así que donde podría existir una casa independiente en una ciudad como Sydney, un edificio de apartamentos denso probablemente ocuparía su lugar en Tokio. Eso ha significado que haya una abundancia de viviendas muy baratas en toda la enorme ciudad y en todo el país. El costo de los bienes comparables es uno de los principales factores que determina el precio de cualquier bien. Si un Toyota Corolla cuesta $100,000, pero un Honda Civic cuesta $20,000, entonces Toyota no vendería demasiados Corollas porque la mayoría de los consumidores racionales elegirían un automóvil comparable que cueste $20,000. Lo mismo sucedería si un Mercedes clase C cuesta $50,000, pero un Civic aún cuesta $20,000. La mayoría de los consumidores solo quieren un automóvil que los lleve del punto A al punto B de manera confiable. Así que Mercedes realmente tendría que proporcionar algún valor alternativo para justificar que su automóvil cueste más del doble que otro coche que podría lograr el mismo resultado final. Eso tiene sentido para los autos. Pero la mayoría de las ciudades principales del mundo no ofrecen el equivalente de ese Honda Civic, que es una vivienda básica y barata que proporcionará alojamiento conveniente para los trabajadores, incluso aquellos con un presupuesto ajustado. Las estrictas leyes de zonificación y el enorme valor de la tierra cerca de los centros de la ciudad hacen que simplemente no valga la pena construir viviendas baratas, porque los apartamentos de lujo caros o las casas independientes se venderían igual de bien y generarían más dinero. Y a su vez, la razón por la cual se venderán tan bien es porque las personas no tienen otra opción. Tokio, con sus regulaciones flexibles sobre zonificación y desarrollo, tiene una abundancia de viviendas baratas, lo que a su vez reduce el precio de las opciones más premium, porque ofrece a los compradores un bien más barato comparable. Otro factor que determina el precio, que es particularmente importante para las viviendas inaccesibles en muchas partes del mundo hoy en día, es la expectativa del valor futuro.
Tokio, y por extensión el resto de Japón, no siempre hizo titulares por su vivienda comparativamente asequible. Todo lo contrario. Una vez, tuvo algunos de los bienes raíces más caros del planeta. En el auge de la burbuja inmobiliaria japonesa, un billete de 10.000 yenes, que hoy equivaldría a aproximadamente $200, no valdría más que el terreno que cubriría si se colocara en las calles del centro de Tokio. El Palacio Imperial en el corazón de la ciudad se decía que valía más que toda la propiedad inmobiliaria de California combinada, lo cual, incluso en ese entonces, no era un estado famoso por su asequibilidad. El principal impulsor de estos precios era la expectativa de que los precios serían aún más altos en el futuro. Esto presionó a la gente a comprar, ya sea por miedo a perder la oportunidad de poder permitirse una casa alguna vez, o porque querían beneficiarse de los futuros aumentos de precios. Eventualmente, la crisis financiera asiática golpeó al país y estalló esta burbuja cuando la gente se dio cuenta rápidamente de que Tokio nunca sería hogar de 100 millones de personas como se esperaba en ese entonces, y una ola de desarrollo de viviendas inundó el mercado con casas asequibles. Japón también tiene impuestos de herencia increíblemente altos, con hasta el 55% de la propiedad de una persona siendo gravada por el gobierno por todo el valor heredado superior a alrededor de $500,000 estadounidenses. Las grandes casas familiares costosas o apartamentos de lujo son ahora vistas como una especie de carga, o al menos como algo que finalmente es prescindible, como un coche de lujo. El último factor que vale la pena mencionar y que determina el precio de bienes como la vivienda es el costo de los bienes complementarios. El combustible es un bien complementario para un coche de combustión interna regular. Si el combustible costara $100 el litro, no habría mucha demanda de autos para estirar esto. Uno de los bienes complementarios más importantes para la vivienda es el acceso a empleos bien remunerados. Si los trabajadores en una región ganan significativamente más que en cualquier otro lugar del mundo, naturalmente la demanda de viviendas en esa región será mayor, y las personas con sus ingresos más altos podrán permitirse casas que valen más hoy. Una gran razón por la que la vivienda en Japón es barata es porque los salarios han estado mayormente estancados durante 3 décadas. Esta fue una muy larga nota al margen, pero también debe reconocerse ya que se relaciona con atraer migrantes calificados a Japón para tratar de aumentar su producción económica. La vivienda asequible podría parecer un gran bono a primera vista, pero otra razón por la cual esta vivienda es tan económica es porque es diminuta y carece por completo de los lujos que la mayoría de las personas disfrutan incluso en economías en desarrollo en todo el mundo. Para un migrante calificado que busca un nuevo lugar para llamar hogar, podría establecerse en una ciudad donde podría ganar más, vivir en una casa grande y agradable y construir riqueza para sí mismo y para las futuras generaciones. O podría vivir en Japón, donde se espera que trabaje 80 horas a la semana, viva en una casa pequeña construida donde haya espacio, y sepa que la mayoría de lo que gana no llegará a sus hijos. Existen argumentos económicos y hasta morales muy sólidos que indican que lo que Japón está haciendo es lo correcto aquí. Pero para las personas que buscan su propio interés, no es un lugar particularmente atractivo. No es que importe de todos modos, porque Japón históricamente ha hecho muy difícil la migración laboral. Y hasta los trabajadores que logran ingresar encuentran difícil integrarse en una cultura muy cerrada que no es especialmente amigable con los forasteros. Así que si Japón no puede mejorar su producción económica haciendo que su gente trabaje más o trayendo más trabajadores, la última opción es aumentar lo que sus trabajadores pueden ganar por cada hora de trabajo. Aumentar la productividad laboral es realmente la mejor manera de aumentar la producción económica, porque las otras dos estrategias obviamente tienen límites eventuales. Las personas solo pueden trabajar tantas horas y una economía solo puede acomodar a tantas personas antes de que las cosas empeoren en lugar de mejorar. Ahora, como exploramos antes, la mejor manera de aumentar la productividad laboral es dándoles acceso a mejores herramientas y tecnología. Y ahí es realmente donde Japón ha fallado. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo perdió Japón su liderazgo tecnológico? Las empresas japonesas han sido identificadas por los economistas como increíblemente conservadoras con cualquier tipo de procesos nuevos. La única razón por la que se desarrollaron tan rápido después de la Segunda Guerra Mundial fue porque eso representó una sacudida tan grande que básicamente comenzaban desde cero, y la resistencia a las normas establecidas aún no había tenido tiempo de penetrar en las nuevas industrias. Ahora las industrias en todo el país han vuelto a lo mismo, y el liderazgo, que en su mayoría es bastante viejo, aún piensa que la mejor manera de hacer las cosas es exactamente como las han estado haciendo desde su auge a finales de la década de 1980. Nuevamente, Japón es un país que ha estado viviendo en el año 2000 desde la década de 1970. Adelantado a su tiempo entonces, pero muy atrás ahora. Japón también ha tenido una inflación muy baja,
lo que significa que las empresas han encontrado extremadamente difícil aumentar los precios de los productos nacionales, lo que a su vez hace más difícil para ellas crear bienes que puedan competir a nivel mundial. El gobierno de Japón ha intentado combatir esto básicamente haciendo lo que otros gobiernos de todo el mundo han estado haciendo durante el COVID, solo que ellos lo han estado haciendo desde principios de la década de 2000. Pero a pesar de los aumentos masivos en la oferta monetaria, los hogares japoneses simplemente han preferido ahorrar el dinero en lugar de consumir o invertir. Eso parece estar comenzando a cambiar finalmente, ya que los países de todo el mundo tuvieron que corregir la inflación que causaron sus medidas de estímulo del COVID. Japón lo dio la bienvenida porque es exactamente lo que habían estado buscando durante años. Sus empresas solían tener que hacer disculpas públicas por aumentar el precio de su producto por unos pocos yenes, el equivalente a unos pocos centavos. Ahora tienen la oportunidad de subir los precios a niveles que tienen más sentido para que puedan obtener ganancias haciendo mejores productos en lugar de recortar gastos y hacer trabajar a sus empleados lo más posible. La pandemia fue solo otra sacudida, obviamente no de la escala de la Segunda Guerra Mundial, pero sí cambió lo suficiente el statu quo para que se produjeran algunos cambios significativos en un país que de otro modo ha sido muy resistente al cambio. Más allá de todo eso, incluso si no creó estas circunstancias directamente, la economía de Japón será la beneficiaria de nuevas tecnologías y cambios en la geopolítica global. El elefante en la habitación es que China ahora está haciendo mucha de la manufactura que Japón solía hacer, pero con el auge del nearshoring y onshoring y la relativa caída de los salarios y el valor de la moneda japonesa, una vez más parece una alternativa muy competitiva, especialmente cuando se considera la reputación que Japón ahora tiene por producir bienes de alta calidad. El economista laureado con el premio Nobel, Paul Krugman, posiblemente el economista más influyente que está vivo hoy, dijo que a corto plazo la productividad no lo es todo, pero a largo plazo casi lo es todo. Eso fue solo una forma críptica de decir que los economistas a menudo pasan demasiado tiempo mirando las cifras de producción, ya sea a nivel nacional o individual, durante el curso de meses o años, y ese tipo de métricas no tendrá mucho impacto en la vida diaria de las personas. Pero durante las décadas, un país debe ser consciente de cuán productiva es su gente, porque determina todo, desde la calidad de vida que disfrutan hasta su competitividad global. Japón ha mantenido condiciones de vida fuertes a pesar de su estancamiento, e incluso está haciendo ciertas cosas en su economía, posiblemente incluso mejor que el oeste. Pero si su productividad se detiene sin fin, el mundo crecerá alrededor de él. Y no solo luchará por seguir siendo competitivo, sino que su propia gente podría comenzar a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Nadie puede predecir el futuro, menos los economistas, pero con suerte las proyecciones son correctas y la economía de Japón podrá comenzar a mantener un crecimiento a largo plazo nuevamente para el bien de su gente y de la economía global en su conjunto. Gracias por ver, amigo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima para seguir explorando el planeta. Adiós.